Que el Señor le bendiga en esta tarde, en esta noche. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde, en el Salmo 36, si queréis buscándolo. Pero mientras tanto quiero recordar lo que Carolina nos trajo el día domingo, la palabra del Señor, que nos ha leído en el Proverbios 3, 5, 6, y nos enseñaba que debemos confiar en Dios más que a nosotros mismos, ese texto. Y creo que nosotros como hijos de Dios debemos procurar y esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecer la palabra de Dios para que las cosas nos vayan mejor en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y nos enseñaba que la confianza en Dios es una llave que nos ilumina para hacer la voluntad de Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros estamos capacitados para poder hacer la voluntad de Dios. Y también nos ha hablado en el Salmo 16, versículo 11, que Dios nos muestra la senda de la vida para nuestro bien. Entonces nosotros necesitamos de Dios, de todas maneras necesitamos de Dios. Separado de Él nada podemos hacer, como nos dijo el Señor Jesucristo. También nos habló Carolina en Jeremías capítulo 17, versículo 9, en el cual decía que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, con más razón nosotros conocer la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, debemos entender que necesitamos de Dios para que nosotros podamos superar todas las maldades que hay en este mundo y poder disfrutar de los bienes que Dios promete para su pueblo. Y en el Salmo 36, vamos a leer el versículo 1 hasta el 4, es un salmo que tiene un título y es la misericordia de Dios. Esta misericordia de Dios es para nosotros, su pueblo. Y Dios, por medio de esta misericordia que Él tiene para su pueblo, para sus hijos, Él nos advierte las cosas que a Él no le agrada, a las cosas que nosotros debemos esforzarnos para no practicarlas, para nosotros poder tener totalmente la cobertura que Dios da para aquellos a quien le aman a Él. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 36, de versículo 1 al 4, dice el 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Esto es lo que dicen los impíos. Y la palabra impío está hablando de maldad, pecador, transgresión. Y cuando está hablando de iniquidad, lo mismo. Iniquidad también es maldad, es perverso, es pecador. Así que las dos palabras son iguales. Entonces la iniquidad es algo que el Señor no se agrada de su pueblo. Eso es lo que Dios a nosotros nos pide como hijos de Él. Por eso está hablando de la misericordia de Dios. Una misericordia en la cual Él nos enseña para que nosotros no caigamos en el rechazo de parte de Dios. Dios es santo. Dios es un Dios justo. Un Dios que nos pide a nosotros que le obedezcamos y cumplamos con sus propósitos. Entonces nosotros vemos en el texto del versículo 4, dice, medita maldad en su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El mal no aborrece. Esto es, podríamos decir así, que el mundo o el sistema del mundo en el cual nosotros vivimos, para ellos la forma de vida está bien, es todo perfectamente bien, aparentemente. Pero para Dios el mundo no aborrece, para Dios el mundo le aborrece. Llama lo bueno malo y lo malo bueno. Y esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos evitar. Debemos meditar, conocer la palabra de Dios y si la hemos oído, la conocemos, ponerla en práctica. Esto es lo que el Señor nos pide, porque un Dios nuestro es un Dios que cumple con lo que Él dejó escrito. Y quiero leer un texto, si ustedes me acompañan o si quieren anótenlo en su Biblia o en un papelito y después lo lee en Isaías capítulo 5 y el versículo 20 vamos a leer. Isaías capítulo 5 del versículo 8 hasta el
versículo 30 más o menos, la palabra de Dios está hablando de los ayes sobre la maldad. La palabra ayes, o sea, la palabra ay, nos habla de dolor, nos está hablando de consecuencia en nuestra vida. Por eso es que Dios a nosotros tiene misericordia de su pueblo, de sus hijos, viviendo en un mundo del cual nosotros hemos leído recién las condiciones que están, cómo viven, qué es lo que practican. Entonces, en el versículo 8 de Isaías 5, 20 de Isaías 5 dice, hay de lo que a lo malo dice bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, esto es algo importante. Nosotros, las cosas que son malas, decir que son buenas. Eso acá hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una consecuencia para la vida de aquellas personas que hacen esto, conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Por eso que lo que dice el Salmo, que nosotros conocemos la misericordia, Él nos revela su misericordia y nos enseña, nos da sabiduría, entendimiento para que nosotros no practiquemos las cosas que a Él no le agrada. La palabra del Señor, o sea, la palabra mal, se refiere a la maldad fundamental y la, podríamos, depravación humana. Vivimos en un mundo totalmente cambiado, lejos de la presencia de Dios. Vemos la rebeldía que hay en los seres humanos en su tiempo. Vemos la maldad que abunda en el mundo en el cual vivimos. Vemos las injusticias que se convierten en el mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces Dios a nosotros que nos ama, Él nos anima, nos enseña, tiene esa misericordia para que nosotros podamos vivir totalmente diferente, marcar una diferencia con el sistema del mundo en el cual vivimos. Por ejemplo, los impíos, ¿no? Los impíos, a ellos no les aborrece el mal, para ellos todo bien. La palabra impío, como le dije, es malo, pecador, perverso. A ellos está todo bien, no les molesta hacer un daño, no les molesta hacer mal. Pero a Dios, a nosotros como sus hijos, Él nos anima, nos pide que nosotros no caigamos en esos errores. Podemos nosotros también ver en la palabra del Señor el aborrecimiento del pecado es un rasgo fundamental del carácter de Dios. Dios es alguien que tiene aborrecimiento, aborrece al pecado, aborrece las cosas malas, aborrece las injusticias, aborrece la rebeldía de los seres humanos, del ser humano. Por eso a nosotros como sus hijos nos pide, nos tiene esa misericordia que nos enseña para que nosotros no caigamos en esos errores. Si ustedes me acompañan, vamos a leer en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, y vamos a ver lo que el Señor nos está enseñando a través de su santa y divina palabra. Proverbios capítulo 6, y vamos a leer versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. La palabra del Señor nos dice así: 6 cosas aborrece Jehová. La palabra aborrecer es odiar. Dios odia esas cosas, 6 cosas que odia a Dios. Y aún 7 abomina su alma. La palabra abominar es condenas, cosa que Dios no quiere, condena. Primero, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, en el cual vivimos en el mundo, las injusticias cometidas, las personas que se matan inocentemente, aún los abortos que están pidiendo y rogando que se haya leyes para el aborto. Esto es matar al inocente, la mano de derramar sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, corazón que maquina, o sea, que planifica pensamientos inicuos, pensamientos malos, pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Después dice la palabra de Dios: los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Son todas estas cosas que Dios no quiere que sus hijos practiquen. Por eso es de la misericordia de Dios que hemos como título ese salmo. Dios quiere que nosotros marquemos una diferencia en un mundo que vive y practica estas verdades. Y le leo también en Jeremías, si usted me acompaña, Jeremías 44:6. Jeremías 44:6.
No, Jeremías 44:4, vamos a ver. Jeremías 44:4, fíjese lo que leí el Señor. El Señor ya todo el tiempo de que creó al ser humano, Dios ya dejó registrado estas cosas. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Así que Dios siempre, desde que Él creó al hombre y a la mujer, siempre estuvo enseñando aquellas cosas que a Él no le agrada. Pero los hombres hicieron oídos sordos a estas voces del Señor. Y la palabra, que está hablando la palabra abominable, son cosas que aborrece a Dios, cosas que detesta a Dios, cosas que Dios condena, cosas que Dios maldice. Entonces eso es lo que Dios nos pide a nosotros en nuestros últimos tiempos, que estamos llegando al fin de los tiempos, como hijos, como escogidos, como llamados de Él. Esa misericordia es a nuestro favor para que nosotros no lo practiquemos, dejemos de practicar, procuremos de esforzarnos y marcar una diferencia en un mundo que totalmente está condenado para el sufrimiento eterno. Pero nosotros como hijos, Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo que no debemos practicar estas cosas porque a Dios no le agrada. Dios abomina estas verdades. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, al conocer la palabra de Dios, a escucharla, a recibirla, debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos estar protegidos sobre las manos de nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama y tanto ha hecho por cada uno de nosotros. En el 36 que he leído, Salmo 36, el versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, con Dios. Está el manantial de la vida, está con el Señor. Y la otra parte dice, en tu luz veremos la luz. Así que nosotros cuando estamos con Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Y tenemos también el conocimiento de las verdades en las cuales debemos andar. Así que Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y que nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios para que nosotros podamos tener asegurada nuestra salvación, porque hermanos, no debemos dejar de ver que estamos viviendo en los últimos. Todo lo que hemos leído, la palabra del Señor se está viviendo actualmente. Hay una rebeldía, hay una desobediencia aún entre los gobiernos, en el mundo entero, no solamente hablando de nuestra nación, sino el mundo entero. Vemos por los medios de comunicación cómo la gente está totalmente se rebela contra Dios y la maldad que existe en el mundo actual. Y la palabra del Señor también nos enseña, ¿no?, que es una forma fundamental también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también ha vivido exactamente lo mismo. Jesucristo ha practicado esta verdad. Y podemos leer en el Salmo 45, usted me acompaña, el Salmo 45, vamos a leer dos textos que está hablando de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y ha hecho y sigue haciendo. El versículo 6, por ejemplo, del Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que eso agradó. Jesús vino al mundo como ejemplo para nosotros los hijos del Señor. Él vino a este mundo sin pecado. Él vino a este mundo, cumplió con su misión, pero siempre obedeciendo al Señor. Este mismo texto, no lo voy a leer, pero anótenlo si quieren, está en Hebreo 1:9. Es el mismo texto del versículo 7, está en hebreo. Ahí el escritor de los Hebreos hace recordar a los hermanos que el Señor Jesucristo tiene esta característica. Dios le ha ungido porque Él ha hecho la voluntad de Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y exactamente nos va a pasar a nosotros si nosotros, como hijos de Dios, llevamos una vida distinta al sistema en el mundo en el cual estamos viviendo. Y creo que debemos esforzarnos porque estamos viviendo en los últimos tiempos. No sería
Sería muy triste que podamos perder nuestra salvación, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, las personas, según la palabra de Dios, las personas pueden ser amorosas, bondadosas, hacer el bien a los pobres, pero si no mostramos indignación alguna contra lo censurable, ni desprecio por la conducta inmoral del mundo, ni celo por la justicia, ni aborrecimiento del mal, hemos dejado de apoyar la causa de Dios y de seguir al Espíritu Santo. Dios a nosotros nos pide que nosotros marquemos la diferencia. Debemos nosotros ser distintos al sistema, porque Dios nos enseña. Dios tiene misericordia una vez más de nosotros. Por eso hemos leído la palabra del Señor en este Salmo 36, en el cual el Señor tiene como un título, la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere que nosotros practiquemos como hijos de Él. Entonces nosotros como hijos de Dios, nuestra fuerza, no sea nuestro deseo, nuestro interés debe ser eso, ¿no? Desprecio por las cosas malas, aquellas cosas censurables no debemos aceptarlas, ni desprecio por la conducta inmoral del mundo, despreciar esas cosas porque no son de Dios, ni celo por las injusticias y aborrecimiento del mal. Si hermanos, si nosotros hermanos no dejamos de apoyar estas cosas, hermanos, nosotros no estamos siguiendo a lo que Dios nos manda, no estamos siguiendo al Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía para que nosotros podamos hacer esas cosas. Y quiero compartir la palabra del Señor en Gálatas. Acá la palabra del Señor, el apóstol San Pablo nos está hablando en Gálatas. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta como hijos de Dios y practicarla. En Gálatas capítulo 5, el apóstol San Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas. Y algo que quedó registrado en la Biblia es para que nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios, debemos ponerlo en práctica. Porque de esta manera nosotros estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y en nosotros. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, siempre a favor nuestro, siempre haciéndonos recordar, siempre advirtiéndonos para que nosotros, hermanos, no perdamos este regalo tan hermoso que nos ha dado Dios, que es la salvación de nuestra alma. Y después, pero habla después algo importante que debemos sí practicar, algo que es para nuestro bien, es algo para el bien de nuestro prójimo, que es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Acá en el versículo por el 24 podríamos hacer una pregunta, como hijos de Dios, como llamados, como escogidos, como nosotros decimos que somos cristianos, nosotros creemos en Dios. Si nuestra vida, pequeño examen podemos dar en nuestra vida, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos preguntarnos y examinar nuestra vida y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele cómo está nuestra vida, si estamos nosotros verdaderamente haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestros deseos.
Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento en estos últimos tiempos que estamos viviendo en este mundo, que sabemos que va yendo de mal a peor. Así que Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé entendimiento y Dios nos tenga compasión y misericordia de nosotros, como hemos leído en la palabra del Señor. También dice la palabra del Señor en el Salmo 97, si ustedes me acompañan, el Salmo 97. La palabra del Señor, sabemos que ella verdaderamente es la luz a nuestro andar, en nuestro camino, ella que nos abre nuestros ojos espirituales, es a lo que nos conduce por el camino correcto, en el camino donde encontramos las bendiciones del Señor. El Salmo 97, vamos a hacer del versículo 10 hasta el 12. 97 del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de modo que los impíos, de mano los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justo en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Así que Dios nos promete protección divina. Dios nos promete aún librarnos del sistema del mundo, de la impiedad que estamos viviendo. Dios acá en este texto nos promete librarnos de estas cosas, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios busquemos la presencia de Dios, le pidamos a Él todos los días de nuestra vida para que su misericordia sea a favor nuestro, para que nos guíe, para que nos dé sabiduría y entendimiento, para que nosotros el día que venga a buscarnos, nosotros podamos estar preparados. Y también mientras haya aquellas cosas que está pasando hoy en día en el mundo en que estamos viviendo, que aún ni la ciencia lo puede resolver, que Dios esté con nosotros, protegiéndonos, librándonos, cuidándonos, proveyéndonos. Y eso es lo que hace el Señor para aquellos que tienen temor de Él, para aquellos que están bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, yo doy gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Todo depende de nosotros. Si nosotros, como hijos de Dios, hacemos lo que Dios nos manda, hacemos aquellas cosas que Dios nos advierte que no debemos practicarlas, aquellas cosas que Dios nos advierte que no debemos vivirlas, como vive a los impíos, como vive la iniquidad, las personas de maldad, de pecados, transgresiones, las personas, aquellas personas que son perversos, que no le importa, no tienen temor de nada. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estar protegidos por Dios. Dios promete, Dios cumple. Así que Dios nos ayude y que esta palabra del Señor nos sirva de advertencia y de examinar nuestra vida como hijos. Acuérdense, hermanos, que esta palabra es para el pueblo de Dios, que somos nosotros. Fuimos elegidos por Dios y vivimos en un mundo impío, vivimos en un mundo de iniquidad, vivimos en un mundo que hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero Dios a nosotros nos advierte, si seguimos el consejo de Dios, vamos por el camino correcto, porque ahí está la protección divina para cada uno de nosotros. Así que mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, les fortalezca y que esta palabra del Señor les sirva como advertencia y también les sirva tal vez para hacer recordar lo que usted ya sabía tal vez, pero con nosotros, con nuestros quehaceres de ese diario, nos olvidamos de la voluntad de Dios para con nosotros. Así que Dios les bendiga y que esta palabra les sirva de reflexión y pueda usted, hermano, poner su parte, hacer la voluntad de Dios para que pueda estar protegido y disfrutar con Él allá en el cielo por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta tarde, gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por el culto del domingo que hemos tenido también, por la palabra de Dios que Dios también nos advierte, que Dios nos ha advertido, para que nosotros tenemos que buscar solamente a Dios. En Dios nosotros vamos a encontrar el camino correcto, porque Él nos va a guiar por la senda de justicia, aquella senda que nos va a llevar de victoria en victoria. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, escrita. Gracias por ese amor tan grande que vos tenés para cada uno de nosotros, que siempre, Señor, vos nos estás enseñando, nos haciendo recordar, que vos siempre nos estás mostrando tu misericordia para con nosotros en un mundo de maldad, un mundo de iniquidad, un mundo impío, que hace todo lo contrario, Señor, a aquellas cosas que vos
deseas para tus hijos. Por eso te doy gracias, porque vos tenés cuidado de nosotros, porque nos amás, por eso nos enseñás, nos haces recordar, nos ponés, Señor amado, en nuestra vida conocimiento y sabiduría de lo alto para que nosotros podamos llevar una vida digna de ser tus hijos y digna de tener la protección que vos das para todos aquellos que te aman y hacen tu voluntad. Padre, te doy gracias, te doy por este tiempo y te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, guardándolo, librándolo de equivocarse y librándolo de hacer y viviendo una vida que no esté dentro de tu voluntad. Señor, guíalo por medio de tu Santo Espíritu para que estén preparados para el momento cuando venga a buscarnos. Nosotros estás listos para ir con vos allá a los cielos. Así que te doy muchas gracias, Padre amado, por este tiempo y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha escuchado por primera vez este mensaje y quiere conocer a este Cristo, a este Dios que nosotros conocemos, y quiere hacer una oración conmigo, me acompañas en esta oración para que Dios te bendiga, para que Dios te fortalezca, para que Dios también pueda guardarte. Y si ya hay un conocimiento más de la palabra de Dios, podés llamarnos por teléfono o por los medios de comunicación que tenemos para que vos puedas también ser libre y poder un día estar en la presencia del Señor. Y hacer una oración conmigo en esta tarde cortita. Te doy gracias por haber recibido tu palabra. Yo creo que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí, perdona todos mis pecados. Yo acepto de todo corazón a Jesucristo como mi Salvador personal. Te pido que me libre de todo mal, de toda tentación, que prospere mi vida, que me dé salud, bendice mi casa y salva a toda mi familia. Y gracias te doy por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén.